Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La desaparición de Jamie Closs conmocionó a la nación. Tras una llamada al 911 en plena noche y el trágico hallazgo de sus padres en su casa, los investigadores se quedaron frente a un misterio escalofriante. ¿Dónde estaba Jamie? Durante meses, las autoridades buscaron sin descanso, siguiendo cada posible pista. Lo que finalmente encontraron fue más perturbador de lo que cualquiera podía imaginar. En este documental profundizamos en el caso de Jamie Closs, desde el tranquilo entorno del pequeño pueblo hasta los acontecimientos horribles de aquella noche y la enorme búsqueda que se extendió por todo el país. Descubrimos cómo los detectives reunieron pruebas vitales y cómo finalmente se hizo justicia en los tribunales. Esta no es solo una historia criminal, es una historia de supervivencia, resistencia y una búsqueda incansable de la verdad. Mantente atento mientras revelamos los giros, las vueltas y los detalles impactantes que convirtieron este caso en uno de los más inolvidables de la historia criminal moderna. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En el pequeño pueblo de Barron, Wisconsin, la vida transcurría lenta y sin prisas, como si siguiera el ritmo marcado por los caminos rurales, los bosques y los interminables campos. Allí, entre calles acogedoras y casas tranquilas, la familia Closs era bien conocida. James y Denise, una pareja con sólida reputación de ser personas decentes y trabajadoras, no buscaban la fama ni el protagonismo, sino que preferían una vida sencilla, tranquila y honesta. Su única hija, Jamie, se convirtió en el centro de su universo, su mayor orgullo y la fuente de alegría diaria. Para entender la atmósfera de su hogar, hay que imaginar a una familia estadounidense típica de un pequeño pueblo, donde todo se basa en la ayuda mutua, la cercanía y el respeto. James Closs, a quien todos llamaban simplemente Jim, nació y creció en esa misma zona. Tenía un carácter calmado y una bondad innata. Su vida adulta transcurrió trabajando muchos años en Jenny O Turkey Store, la mayor empresa de la región. El trabajo en la planta de pavos exigía disciplina, precisión y resistencia, cualidades que James poseía plenamente. Sus colegas lo describían como una persona confiable, tranquila pero amable, que no disfrutaba de las charlas vacías, pero siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien enfrentaba dificultades. Fuera del trabajo apreciaba los placeres simples, arreglos en casa, cuidar el patio, alguna salida ocasional a la naturaleza. Era alguien que creía que la familia y el hogar eran los mayores tesoros de la vida. Denise Closs tenía un carácter distinto, más abierta, sonriente y sociable. Poseía esa energía suave capaz de calentar tanto a sus seres queridos como a conocidos. También trabajaba en la misma fábrica Jenny O, y se la conocía como una empleada responsable, dispuesta a tomar turnos extra o ayudar a un compañero cuando surgían problemas laborales. A diferencia de James, Denise disfrutaba conversar y encontraba fácilmente un lenguaje común con casi cualquiera. En la familia solía desempeñar el papel de enlace. Ella organizaba celebraciones, reuniones con parientes y se aseguraba de que su hija Jamie tuviera todo lo necesario para una infancia feliz y un crecimiento armonioso. Aunque no vivían en la riqueza, sino en las condiciones modestas de un pequeño pueblo, sabían valorar lo que tenían. La casa de los Closs no era lujosa, pero siempre estaba ordenada y acogedora. Era un lugar al que uno deseaba regresar. El olor a comida casera, las fotografías enmarcadas, las cosas colocadas con cuidado, la luz tenue que Denise prefería distribuir mediante pequeñas lámparas y velas por las noches. Su hogar no era solo un techo, sino un espacio que reflejaba el carácter de sus dueños. Personas honestas, sencillas y llenas de amor. La pareja ponía especial atención en la crianza de su hija. Jamie nació en 2005 y desde ese momento, la vida de James y Denise cambió por completo. No eran de esos padres que anteponen su carrera a todo lo demás. Al contrario, cada decisión, dónde trabajar,
cómo planificar el presupuesto, en qué emplear el tiempo. Se tomaba pensando en el bienestar de su hija. Jamie creció en un ambiente de bondad y seguridad. Sus padres intentaban protegerla de presiones innecesarias, pero al mismo tiempo inculcarle disciplina y responsabilidad. Denise prestaba más atención al lado emocional. Conversaciones nocturnas, salidas juntas a la tienda, participación en eventos escolares. James era quien le enseñaba las cosas prácticas. La ayudaba con las tareas de matemáticas, le mostraba cómo arreglar pequeños desperfectos en la casa, le explicaba el significado de la palabra fiabilidad. La niña creció activa, alegre y al mismo tiempo modesta. En la escuela no era la estudiante más ruidosa ni la más visible, pero la valoraban por su buen carácter y su disposición a ayudar. Los profesores destacaban que Jamie era una niña responsable y aplicada, que disfrutaba aprender y respetaba a los demás. Sus amigos la consideraban una amiga tranquila pero leal. Le encantaba bailar, participaba en clubes escolares y asistía a actividades para niños y adolescentes de la comunidad local. Para James y Denise, no se trataba solo de proveer económicamente a su hija, sino también de rodearla de amor y atención. Pasaban las tardes juntos viendo películas, jugando juegos de mesa o caminando por los alrededores. En la época cálida, la familia iba a los lagos, una tradición entre los residentes de Wisconsin. A menudo se les veía junto a vecinos. Los Claus no buscaban vivir aislados, al contrario, valoraban las relaciones humanas y procuraban mantener buenos lazos con los demás. Los colegas y vecinos describían a la familia como ordinaria, pero dicha palabra sonaba como un cumplido. En un mundo tan inestable, la familia Claus parecía encarnar valores simples y firmes. Trabajo, hogar, amor por su hija, el deseo de vivir honestamente y sin causar daño a nadie. Estaban lejos de los conflictos, no participaban en disputas y no buscaban destacar, y por eso eran respetados en la comunidad. Una parte importante de la vida de Denise eran sus lazos familiares. Mantenía relaciones cercanas con sus parientes, llamaba a su hermana con frecuencia, comentaba pequeñas novedades, compartía planes. Para ella los vínculos familiares significaban mucho. Los Claus celebraban siempre las fiestas de manera animada, con visitas de familiares, regalos para Jamie y platos caseros. James era más reservado, pero siempre apoyaba las iniciativas de su esposa y ayudaba a organizar estas reuniones. Juntos creaban una armonía que impregnaba su vida y, sobre todo, la crianza de su hija. Con los años, Jamie se volvió más independiente y sus padres observaban su crecimiento con orgullo. Veían un futuro en ella, querían darle educación y ayudarla a encontrar su lugar en la vida. Y aunque los recursos financieros de la familia eran limitados, su amor y apoyo se convirtieron en el capital más valioso. La familia Claus era un ejemplo típico de cómo se vive en los pequeños pueblos estadounidenses. Trabajo, hogar y la convicción de que lo más importante ocurre dentro de la familia. Para vecinos y colegas, eran una parte familiar y constante del día a día, y precisamente en esa sencillez residía su valor. La vida adulta de James y Denise giraba en torno al trabajo y los cuidados, y la de Jamie alrededor de los estudios y sus aficiones. Era esa armonía silenciosa y casi imperceptible que a veces falta en un mundo ruidoso y caótico. Y por eso todos los que conocían a los Claus podían decir que eran buenas personas. Personas que vivían unos para otros, para su hija y para un futuro simple y pacífico. Su biografía es una historia de perseverancia, honestidad y amor que no necesita palabras altisonantes, sino que se refleja en cada día compartido. La noche del 14 de octubre de 2018, en Barron, Wisconsin, no se diferenciaba de cientos de otras noches. Para un pequeño pueblo, el medio otoño es una época en la que la vida se vuelve más pausada. Los turnos de trabajo terminan antes, las calles se vacían más rápido y la gente prefiere pasar las tardes en casa, con la familia. El domingo se acercaba a la medianoche y la gran mayoría de los residentes ya dormía. Las calles se hundían en la oscuridad, iluminadas solo por farolas dispersas.
Las casas parecían silenciosas, escondidas del mundo exterior. Había en el aire ese tipo especial de silencio en el que cualquier sonido se escucha con una claridad inusual. La familia Kloss llevaba el mismo estilo de vida medido que sus vecinos. Esa noche, James y Denise regresaron del trabajo. La planta Jenny O, donde trabajaban, marcaba el ritmo de su vida diaria. Largas horas en la fábrica, luego el camino a casa, la cena y las tareas habituales del hogar. Jamie, su única hija, pasó la tarde en su habitación preparándose para la escuela. La atmósfera en la casa era la de siempre. Luz cálida, conversaciones tranquilas, preparativos para dormir. Nada parecía presagiar una desgracia. Para la medianoche, la familia se acostó. La zona en la que vivían se consideraba tranquila y segura. Los vecinos eran personas que se conocían desde hacía años. El entorno, bosques, campos, luces aisladas a lo lejos, no generaba sensación de peligro. Pero fue justo en ese momento de calma, cuando una fuerza irrumpió en sus vidas y cambió por completo el destino de la familia. Alrededor de las 12:53 a.m., llegó una llamada de emergencia al 911 desde la casa de los Kloss. Denise estaba en la línea. La grabación de esa llamada quedó preservada en los materiales oficiales. El operador escuchó palabras entrecortadas, ruidos y señales de pánico. Según el informe, la mujer no alcanzó a proporcionar detalles. Su voz se interrumpía, sonaba asustada y se registraban sonidos fuertes de fondo. La llamada duró apenas unos 45 segundos y terminó abruptamente. El operador intentó devolver la llamada, pero no obtuvo respuesta. De acuerdo con el protocolo, se envió de inmediato la patrulla más cercana al lugar. La atmósfera en la sala de control cambió drásticamente. Para los operadores estaba claro. La situación era urgente. En su práctica había llamadas falsas o accidentales, pero el tono y la naturaleza de los sonidos en la línea indicaban claramente una amenaza grave. La dirección de la familia Kloss estaba registrada en la base de datos y el oficial de servicio transmitió las coordenadas a la patrulla más próxima. La policía salió de inmediato. En la radio se escucharon instrucciones. Posible intrusión. Se requiere precaución. De noche, el trayecto tomaba unos 10 minutos. Los coches avanzaban por carreteras desiertas, los faros arrancaban de la oscuridad campos y franjas de bosque. Los agentes entendían que la vida de personas dependía de la rapidez de su reacción. Cerca de la 1 de la madrugada, la patrulla llegó a la casa de la familia. Lo primero que les llamó la atención fue el silencio. La casa estaba oscura, con la puerta cerrada. Ni un movimiento, ni un signo de vida. Uno de los agentes notó una luz a lo lejos, como si un coche se alejara de la zona. Pero esta observación no se consideró prioritaria. Lo esencial era revisar la casa. Los policías salieron del vehículo y se acercaron con cautela a la puerta principal. Intentaron tocar el timbre, golpear y llamar a los residentes en voz alta. No hubo respuesta. Entonces comenzaron a rodear el perímetro, revisando ventanas y la parte trasera de la vivienda. Todo parecía cerrado y silencioso. En esos casos, el protocolo exigía actuar de inmediato. La decisión se tomó rápido. Entrar. Cuando la puerta se abrió, los agentes comprendieron enseguida que la situación era crítica. En el pasillo se encontraron con el cuerpo de un hombre. Era James Kloss. Su posición indicaba que se encontraba en la puerta en el momento del ataque. Probablemente fue el primero en enfrentarse al intruso. Según los informes oficiales, el hombre murió al instante. Los agentes registraron esto y siguieron avanzando hacia el interior. La escena en la casa mostraba signos de entrada forzada. Objetos movidos, algunas puertas dañadas. La policía se desplazaba con cautela entre las habitaciones, con las armas listas. La atmósfera era tensa. El silencio y la oscuridad hacían que cada paso resultara especialmente difícil. Revisaron las habitaciones una por una, registrando rastros de forcejeo. La puerta cerrada del baño llamó especialmente su atención.
Los intentos de abrirla de manera habitual no tuvieron éxito. Entonces los agentes decidieron romper la cerradura. Detrás de la puerta estaba Denise Close. Era evidente que había intentado esconderse con su hija. Pero cuando llegó la policía, la mujer ya estaba muerta. Para los agentes, aquello fue la segunda confirmación de que se había producido un ataque dirigido dentro de la casa. Tras encontrar el cuerpo de Denise, la policía continuó revisando las demás habitaciones. La tarea principal era encontrar a Jamie. Todo en su cuarto lucía como si hubiese estado allí poco antes del incidente. Objetos personales, útiles escolares, una cama con su manta. Pero la niña no estaba. Los agentes registraron su ausencia, lo que de inmediato otorgó al caso una importancia especial. La casa fue acordonada. La policía empezó a documentar todo lo que veía. La posición de los cuerpos, los daños, las marcas en las habitaciones. Cada rincón fue revisado varias veces. Los agentes anotaban incluso los detalles más pequeños. Cajones abiertos, la posición de los zapatos, marcas en el suelo. En estos casos, cualquier detalle podía ser crucial. Para entonces habían llegado refuerzos. Los patrulleros que llegaron primero transmitieron la información a sus colegas. La casa se convirtió oficialmente en una escena del crimen. El acceso estaba restringido. Solo permanecían dentro quienes debían realizar el examen inicial. Las anotaciones señalaban que los cuerpos de 2 adultos, James y Denise Close, fueron descubiertos alrededor de la 1 de la tarde. Ambos en distintas zonas de la casa, ambos muertos. El tercer miembro de la familia, la adolescente de 13 años Jamie, estaba desaparecida. No se encontraron señales que indicaran su paradero. Así, lo que comenzó como una noche ordinaria terminó en tragedia. Para los agentes que llegaron primero, estaba claro que se trataba de un crimen grave. 2 cuerpos en la casa y una menor desaparecida. Una combinación que en la práctica policial significa el inicio de una operación a gran escala. Pero en ese momento, solo podían registrarse hechos concretos. La llamada al 911, la falta de respuesta a los intentos de contacto, la llegada de la patrulla, el hallazgo de los cuerpos de James y Denise. Y solo las horas siguientes arrojarían luz sobre lo ocurrido en ese breve lapso entre la llamada y la llegada de la policía. Las primeras horas después del hallazgo de los cuerpos de la familia Close se convirtieron en una cadena ininterrumpida de acciones de emergencia para la policía de Barron. En cuanto los agentes se aseguraron de que no había más amenazas en el lugar, comenzó el protocolo estricto. Asegurar el perímetro, registrar todas las pruebas, llamar a criminalística y al equipo de investigación. La casa se transformó al instante en el centro de la investigación. Cada paso de los agentes se registraba. En estos casos, el acceso al lugar está estrictamente limitado para evitar la pérdida de evidencias. Para la medianoche, la calle frente a la casa de los Close estaba completamente bloqueada, y los pocos transeúntes, atraídos por las luces y el movimiento, se mantenían a distancia. Los forenses llegaron alrededor de las 2 de la mañana. Su labor comenzó donde los patrulleros habían terminado. Era necesario establecer la hora exacta y la forma de la muerte. James Close, cuyo cuerpo fue encontrado en el pasillo, murió por una herida de bala según el examen. Los médicos forenses señalaron que el disparo se había realizado a quemarropa. Esto indicaba un ataque repentino y la imposibilidad de resistirse. Para los investigadores, esto confirmó su hipótesis. El asesino había actuado con un propósito claro, eliminando el obstáculo en la entrada de la casa. El cuerpo de Denise fue encontrado en el baño. Ella murió de la misma manera, por una herida de bala. Los expertos forenses determinaron que la mujer había logrado intentar esconderse, posiblemente con su hija, pero la puerta no pudo protegerla. La naturaleza de las heridas y los rastros en la escena indicaban que el criminal había actuado con fuerza y determinación. Los forenses concluyeron que el asesinato ocurrió casi simultáneamente con la llamada al 911. Esto explicaba la brusquedad de la llamada. La mujer simplemente no tuvo tiempo de dar detalles.
Ambas muertes fueron clasificadas como homicidio con arma de fuego. En la casa se encontraron casquillos, rastros de pólvora y daños característicos en los marcos de las puertas. El examen balístico confirmó más tarde que el arma era una escopeta. Esto dio cierta dirección a la investigación, pero no se divulgó al público. En las primeras horas de trabajo, la tarea principal era otra: encontrar a Jamie. La ausencia de la joven en la escena del crimen fue percibida como una señal alarmante. Desde el principio se consideró el escenario del secuestro. La Oficina Federal de Investigación se involucró casi de inmediato. Ya en la mañana del 15 de octubre se difundió en todo Wisconsin y los estados vecinos la llamada Alerta Amber, un mensaje nacional sobre una persona desaparecida. Su texto incluía el nombre de Jamie Closs, su edad, descripción de su apariencia y una fotografía. Los canales de televisión locales, la radio y los recursos de Internet difundieron inmediatamente el llamado de ayuda. La búsqueda de la zona comenzó de inmediato. La policía atrajo voluntarios. Cientos de residentes locales salieron a peinar los bosques, los campos y las carreteras. Helicópteros con cámaras térmicas examinaron los alrededores. Los guías caninos con perros buscaron rastros. Pero el primer día mostró que el secuestrador actuó con cuidado. Ni en el territorio colindante ni en las carreteras cercanas había rastros claros del movimiento de Jamie. Los perros perdieron el rastro poco después de salir de la casa. Esto indicaba que Jamie había sido llevada en coche. Los investigadores sabían que cuanto más tiempo pasara, menos probable sería encontrarla con vida. La prensa cubría intensamente los acontecimientos, con titulares que incluían palabras como impacto, horror e imposible. Los reporteros ocuparon Barron, convirtiendo el tranquilo pueblo en el centro de atención nacional. Para la policía, esto significaba una doble carga. Por un lado, llevar a cabo la investigación y, por otro, ofrecer comentarios equilibrados sin revelar detalles clave. El trabajo con las pruebas dentro de la casa duró varios días. Los expertos registraron cada pequeño detalle: huellas de zapatos en el suelo, daños en las puertas, residuos de pólvora, huellas dactilares. Pero el análisis mostró que el criminal se había preparado. Los rastros eran mínimos. Las huellas encontradas en algunas superficies no coincidían con las bases de datos. No había cámaras de vigilancia en la zona, algo común en áreas rurales. Esto se convirtió en un serio obstáculo para la investigación. Sin embargo, una línea de trabajo dio resultados. En los informes apareció un detalle. Algunos vecinos oyeron disparos y ladridos de perros, pero no les dieron importancia, confundiéndolos con ruidos de caza en el bosque. Solo después de conocerse la noticia del asesinato lo informaron a la policía. Pero ni siquiera esta información permitió determinar la ruta del criminal. Durante la investigación se consideraron varias versiones: un ataque con fines de robo, un conflicto personal, una selección aleatoria de víctimas. Pero la pregunta principal seguía siendo: ¿dónde está Jamie? Los investigadores se centraron en esto. Se involucraron agentes del FBI y perfiladores criminales. Sus conclusiones eran alarmantes. El criminal probablemente había elegido a su objetivo de antemano y planeado el ataque cuidadosamente. La falta de indicios de robo, las acciones dirigidas, el asesinato de los padres y la desaparición de Jamie apuntaban al secuestro como objetivo principal. Este escenario se consideraba extremadamente peligroso. El secuestrador actuó con sangre fría y determinación. Al mismo tiempo, la investigación comenzó a trabajar con el círculo de la familia. Los familiares, colegas y vecinos fueron interrogados varias veces. La policía buscaba cualquier pista: llamadas extrañas, conocidos sospechosos, conflictos. Pero las primeras semanas de investigación ofrecieron pocos detalles concretos. El punto clave fueron los datos del teléfono de Denise. El análisis de la llamada al 911 mostró que se realizó desde un teléfono móvil y el sistema registró la hora exacta. Los expertos revisaron cuidadosamente el dispositivo, pero aparte del hecho de la llamada de emergencia, no encontraron nuevos indicios. Pero surgió una hipótesis.
El criminal actuó tan rápido que la mujer solo logró marcar el número y presionar llamar. Esto indicaba segundos entre la irrupción y el disparo fatal. A medida que continuaba la búsqueda, el público participó activamente en la difusión de la información. Los carteles con la foto de Jamie se colocaron en escaparates, escuelas y paradas de autobús. Los voluntarios crearon grupos en redes sociales. Cada nuevo informe mediático atraía atención al caso, pero también aumentaba la presión sobre la policía. A pesar de la falta de pruebas evidentes, los investigadores fueron reconstruyendo gradualmente un panorama. Entendieron que el criminal no dejaba rastros al azar, pero tampoco actuaba con perfección. Cualquier desvío podía ser un error. Y pronto tal error se hizo evidente. En un tramo de la carretera, cerca de Barron, una patrulla encontró rastros de un coche estacionado. Basándose en la frescura de las huellas de los neumáticos, los expertos supusieron que el coche había estado allí la noche del crimen. Las huellas se registraron y se compararon con las bases de datos. El resultado arrojó varias coincidencias, pero una de ellas llamó la atención. Las marcas correspondían a un coche registrado a nombre de un residente del condado vecino, Jake Patterson, de 20 años. La investigación reveló que el hombre no tenía antecedentes penales, llevaba una vida solitaria y tenía trabajos esporádicos. La atención de los investigadores aumentó al descubrir que había dejado su empleo en una planta procesadora de carne poco después del asesinato de la familia Kloss. Además, empleados de la empresa confirmaron que había mostrado un interés inusual por Jamie, aunque no la conocía personalmente. Esta información formó una versión que comenzaron a desarrollar con más detalle. La policía instaló vigilancia en la casa de Patterson. Vivía solo, rara vez salía y casi no tenía contactos. Durante varias semanas, los investigadores recopilaron información: movimientos, compras, comportamiento. Gradualmente, el círculo de sospechas se estrechó. El punto de inflexión llegó en enero de 2019. Tras 88 días de búsqueda, ocurrió un hecho que sorprendió incluso a los oficiales más experimentados. En una de las pequeñas aldeas, una niña se acercó a una mujer que paseaba a su perro. Se presentó como Jamie Kloss y dijo que había logrado escapar del secuestrador. La mujer llamó inmediatamente a la policía. La información se verificó de inmediato. La descripción de la niña, sus palabras, la coincidencia en la apariencia. La confirmación fue total. Era efectivamente Jamie. Ella indicó la casa donde había sido retenida. Los agentes se dirigieron allí de inmediato. El sospechoso Jake Patterson fue arrestado el mismo día. No opuso resistencia. En su casa, la policía encontró pruebas que confirmaban la versión del secuestro. Rastros de la presencia de Jamie, objetos personales, medios de restricción. Los hechos resultaron ser irrefutables. Así, la investigación, que comenzó con una llamada alarmante y una escena del crimen, terminó con la detención de un hombre que había planeado de antemano el secuestro y el asesinato. Para los investigadores, ese momento se convirtió en el punto en el que el caos de las primeras semanas finalmente adquirió lógica. Las víctimas tenían un criminal concreto, y Jamie tenía la oportunidad de regresar a la vida. Tras el arresto de Jake Patterson, el caso de la familia Kloss pasó finalmente de la etapa de investigación a la etapa judicial. En los primeros días después de la detención, la Fiscalía del Condado de Barron anunció la presentación de los cargos. La acusación incluía varios puntos: 2 cargos de asesinato en primer grado, secuestro de un menor, encarcelamiento ilegal y uso de un arma de fuego para cometer un delito grave. Cada uno de estos cargos conllevaba décadas de prisión. Inmediatamente después de su arresto, Patterson fue trasladado a una cárcel del condado de máxima seguridad. Las autoridades locales entendían que el caso había atraído una enorme atención pública y que la más mínima violación del procedimiento podía socavar la confianza en la investigación. Por ello, todas las acciones con el sospechoso se llevaron a cabo estrictamente de acuerdo con la ley, bajo la supervisión de abogados y jueces. Patterson fue llevado a la sala del tribunal con un uniforme naranja de prisión y esposado.
Su comportamiento asombró a los observadores. Se veía tranquilo, casi indiferente. No reaccionaba a las preguntas del juez, ni a la presencia de los reporteros, ni a las miradas de los familiares de las víctimas. Eso resultaba aún más inquietante que cualquier manifestación de agresión. Cuando comenzó la audiencia preliminar, el público y la prensa llenaron la sala del tribunal. La sociedad exigía una respuesta. ¿Cómo podía un joven sin antecedentes penales cometer un crimen tan audaz? Durante la lectura del expediente, se supo que Patterson confesó el crimen casi de inmediato después de su arresto. Describió en detalle cómo se preparó para el delito. Elegir el momento, observar a la familia, planificar el secuestro. Según el testimonio de Jake Patterson, su motivo era extremadamente inquietante y al mismo tiempo inusual para este tipo de crímenes. Dijo a los investigadores con claridad: no tenía ninguna relación personal con Jamie ni con su familia. No los conocía antes, no tenían conflictos ni ningún tipo de vínculo. Todo comenzó cuando vio accidentalmente a la niña subir a un autobús cerca de su casa. Fue entonces, según él, cuando se obsesionó con la idea de que tenía que llevársela. Patterson no habló de ningún motivo práctico, como rescate o venganza. Su objetivo era controlar completamente su vida, aislarla del mundo exterior y mantenerla cerca. En sus confesiones señaló que se había preparado cuidadosamente. Cambió las placas del automóvil, tomó guantes y una máscara para no dejar rastros. En esencia, se trataba de un secuestro por el simple hecho de poseer a una persona. Quería que Jamie se convirtiera en parte de su vida, pero en realidad, esto significaba privación forzada de libertad y control total. Fue esa falta de motivo racional y la absurdidad de la obsesión lo que se convirtió en el aspecto más aterrador de la historia. El crimen no se cometió por beneficio, sino por una idea fija que surgió en la mente de una sola persona. Pero el jurado no solo debía escuchar una confesión, sino valorar el peso de toda la base probatoria. La fiscalía construyó su acusación sobre 3 elementos clave: el testimonio de Jamie Closs, las pruebas recopiladas en la casa del sospechoso y la propia confesión de Patterson. Cada uno de estos eslabones reforzaba a los demás. En la casa del acusado se encontraron objetos personales de Jamie, rastros de su presencia e incluso notas que confirmaban la planificación del crimen. Los peritos forenses presentaron sus resultados. La balística coincidía con el arma encontrada en poder de Patterson y las huellas de ADN coincidían con las de Jamie. Los agentes de policía involucrados en la investigación también declararon en la audiencia. Reconstruyeron la cronología paso a paso, desde la llamada al 911 hasta el momento del arresto. Sus testimonios causaron una fuerte impresión en los presentes. Cada detalle subrayaba la frialdad de las acciones del criminal y la desesperada situación de la víctima. Se prestó especial atención al testimonio de Jamie. El tribunal tuvo en cuenta su corta edad y el trauma que había vivido, por lo que el interrogatorio se realizó en un formato delicado, con la participación de psicólogos. Ella contó que fue mantenida en aislamiento, bajo control constante, privada de su libertad. Estas palabras confirmaban la gravedad de los cargos de secuestro y encarcelamiento ilegal. A pesar de la complejidad emocional, su testimonio se convirtió en el momento central del juicio. Los abogados defensores intentaron mitigar la responsabilidad de su cliente, señalando su edad, la falta de antecedentes penales y posibles problemas psicológicos. Solicitaron un examen psiquiátrico. Los expertos encontraron efectivamente signos de aislamiento y retraimiento social en Patterson, pero concluyeron que era plenamente consciente de la naturaleza de sus acciones y entendía las consecuencias. Esto significaba que era totalmente responsable penalmente. Durante las audiencias, el interés público no disminuyó. Cada sesión se transmitía en las noticias y se comentaba en las redes sociales. En Barron y los condados vecinos se realizaron manifestaciones en apoyo de la familia Closs. La gente llevaba carteles con las palabras «Justicia para Jamie» y «Para siempre en nuestros corazones, James y Denise». La presión pública convirtió el juicio no solo en un acontecimiento legal, sino también moral para toda la región.
A medida que el proceso se acercaba a la fase de sentencia, el tribunal tuvo que considerar una declaración de culpabilidad. Patterson, inesperadamente, renunció a un largo juicio y declaró que estaba dispuesto a declararse culpable de los principales cargos. Los fiscales interpretaron esto como un intento de evitar más publicidad, pero al mismo tiempo insistieron en que la declaración no debía influir en la severidad de la condena. El juez escuchó a todas las partes. Los fiscales exigieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, destacando la particular brutalidad del crimen, su premeditación y las consecuencias para la única sobreviviente, Jamie. Los abogados defensores pidieron tener en cuenta la juventud del acusado, la posibilidad de rehabilitación y la declaración de culpabilidad. Pero estos argumentos parecían débiles en comparación con la gravedad del delito. La sala del tribunal guardó silencio cuando el juez comenzó a leer el veredicto. La atmósfera era tensa. Los reporteros mantenían sus cámaras enfocadas en el acusado y en la familia de las víctimas. El juez enumeró cada cargo de la acusación, apoyado por las pruebas. Luego llegaron las palabras que muchos habían estado esperando. Jake Patterson se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y secuestro. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La reacción en la sala fue unánime. Muchos suspiraron aliviados. Para la familia Close, el veredicto fue la conclusión largamente esperada de un doloroso proceso. Para la sociedad, fue la confirmación de que se había hecho justicia. Patterson permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo. El juicio había terminado, pero el caso de los Close quedaría para siempre grabado en la memoria de Barron y de todo Estados Unidos.